Hola, en esta unidad vamos a ver cómo buscar referencias en diferentes bases de datos. Fundamentalmente nos vamos a centrar en identificar cuáles son las diferencias o en qué cosas son parecidas estas tres bases de datos, Scopus, Web of Knowledge o Web of Science, que se llama ahora, y Google Scholar, y también cómo encontrar información de cómo realizar las tareas de búsquedas en cada una de estas plataformas de bases de datos. Tenéis en la transparencia una lista de posibles fuentes de artículos o de referencias de literatura científica. La primera os la he indicado porque es de acceso libre, es decir, cualquiera de los que estéis viendo este vídeo podréis acceder a Google Scholar y buscar en ella artículos, conferencias o congresos o capítulos de libro o referencia científica en general. Luego os he puesto dos de las que considero que son principales en muchas de las áreas científicas, que son Web of Science y Scopus, pero estas necesitan una suscripción. Normalmente las universidades españolas tienen suscripción vía el CECIT a estas plataformas. Si no pertenecéis a ninguna de las universidades españolas, deberíais consultar si en los organismos donde trabajáis o a los que pertenecéis o estáis estudiando tienen suscripción, o si no, no podríais acceder a estas bases de datos. Adicionalmente a esto, existen otras fuentes de información que, teniendo en algunos casos ventajas respecto a las dos que os he comentado, Web of Science y Scopus, probablemente no sean tan potentes o no tengan una distribución tan generalizada. Está EBSCO, está AVI, está Emerald, y algunas de estas son de acceso libre, otras son de acceso por suscripción, algunas te permiten consultar algunas cosas libre, pero cuando vas a algunos aspectos específicos necesitas que tu institución esté suscrita. Entonces, bueno, en función de que os interese alguna de ellas, pues podéis ir trabajando cosas que van a ser muy similares a las que vamos a ver con Web of Science y Scopus. Quizá la única diferente de todas las que veis en esta lista sería el polibuscador, que bueno, luego os comentaré alguna cosa que es algo específico de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver primero cuáles son unos números o unas diferencias o cosas que tienen parecidas Scopus y Web of Science. En este caso, el número de revistas científicas es bastante parecido. Bueno, tenemos 18.000 en Scopus, tenemos 12.000 en Web of Science. Tampoco es tan importante que haya 6.000 arriba o 6.000 abajo, porque probablemente lo que nos interese es si están las revistas que nos interesan en nuestra área o tenemos una cobertura en años que es la que nos interesa. Si os fijáis en el periodo de años, pues en Scopus tiene un periodo de año más limitado porque es una base de datos mucho más reciente, tienen cosas que están desde 1966 hacia adelante, mientras que Web of Science tira más hacia atrás y tenemos prácticamente desde el principio de siglo. En cuanto a áreas, pues bueno, hay quien considera que una está más especializada en una de las áreas que otras. Yo no estaría tan seguro porque estas cosas se van moviendo y van completando sus catálogos ambas bases de datos. Lo que sí que está claro es que Scopus pertenece al Elsevier, que es un grupo editorial, y Web of Science pertenece a Thomson Reuters, que es otro grupo editorial. Y esto sí que tiene ciertas connotaciones acerca de, por ejemplo, los gestores de bibliografía, que luego pueden soportar mejor cada una de estas bases de datos, y algunos otros detallitos de la cobertura especial que tiene. Está claro que todas las revistas Thomson están mejor recogidas en Web of Science, y todas las revistas que de alguna forma tienen algo que ver con Elsevier o con Emerald, pues también tienen cierta tendencia a estar mejor recogidas en Scopus. Por lo tanto, si en tu área de conocimiento te interesan más artículos que tienen un enfoque o están publicados en revistas más afines a una de estas dos bases de datos, pues eso te decantará por cuál de ellas sería más interesante que trabajaras. Como línea general, probablemente las investigaciones que tienen un marcado carácter europeo probablemente están mejor recogidas en Scopus porque el Elsevier tiene su sede en Holanda y de alguna forma hay cierta sensibilidad geográfica en estas revistas. Y por el contrario, aquellas investigaciones que tienen un carácter más norteamericano, Australia, Oceanía y Asia, probablemente estén mejor recogidas o con un puntito mejor recogidas en Web of Science. Os comento esto porque depende de qué es lo que estéis publicando o hacia qué público objetivo de investigación, aunque sea internacional, os queréis dirigir, pues probablemente una de estas dos bases pueda ser más interesante. Después de haber hablado brevemente de estas dos bases de datos, que realmente no son tan diferentes,
puede haber matices, pero en general son muy similares, vamos a ir viendo cómo funcionar en cada una de ellas. Empiezo con Google Scholar porque es la de libre acceso. Si entráis en YouTube y ponéis el titulito que pone ahí arriba de Google Scholar Basic Search en YouTube, llegaréis a un vídeo de 5 minutos que os cuenta cómo hacer las estrategias o las búsquedas automáticas dentro de esta plataforma. Tenéis una búsqueda normal, que es un campo de texto donde podéis poner cosas, o podéis desplegar la búsqueda avanzada donde os permite ir trabajando por campos específicos. Es decir, qué cosas queréis que aparezcan, cosas que no queréis que aparezcan, si busquéis en todo el artículo, si buscáis solo en el texto, si queréis acotar por año, y prácticamente ahí se acaba. Google Scholar tiene ciertas ventajas y sobre todo que es libre, pero también tiene ciertas limitaciones en cuanto a los campos sobre los cuales podéis modificar vuestra estrategia de búsqueda automática. Si nos vamos a Scopus, siempre tendréis, tanto en Scopus como en Web of Science, una posibilidad de búsqueda básica y una de búsqueda avanzada. En el formato de búsqueda básica, pues bueno, volvéis a tener un campo donde podéis ir metiendo vuestras estrategia de búsqueda sencillita, incluso podéis jugar con el AND, el OR y con algún otro operador, y también tenéis un desplegable donde os dice dónde queréis buscar. Podéis ir añadiendo nuevos campos y poco a poco esta búsqueda, que es básica, se puede ir complicando un poquito más y en algunos casos quizá os interese pasar ya directamente a la búsqueda avanzada, porque habéis complicado tanto la sintaxis que solo con la búsqueda básica no sois capaces de coger el matiz que os interesa. La búsqueda avanzada, el problema que tiene es que tenéis que escribir vosotros la sintaxis, no está soportada o ayudada por campos y desplegables, sino que tenéis que escribirlo vosotros. Pero tanto en Scopus como luego veremos en Web of Science, tenéis una guía donde os dice algunos trucos para la estrategia de búsqueda y también tenéis una ayuda y una orientación sobre los campos en los cuales podéis ir buscando. Esto mismo, cuando pincháis en lo que marca ahí como trucos de búsqueda o campos de búsqueda, os llevaría a una página de ayuda, que es la que tenéis, la ruta la tenéis al principio, el encabezado de esta transparencia, y ahí podéis tener más información acerca de cómo hacer la búsqueda, cómo buscar en campos específicos, cómo combinar estrategias. En total pues tenéis hasta 14 recursos. Os digo esto lo de los 14 recursos porque en la primera página os aparecen 5 cosas, pero realmente os podéis desplazar por abajo y podéis ir moviéndose hasta los 14 recursos de información que os ofrece Scopus para realizar estas búsquedas avanzadas. Si aún así queréis más información, pues aparte de la ayuda oficial de la sintaxis de Scopus que hemos comentado antes, pues tenéis algunos vídeos en YouTube que podéis buscar con estos títulos y veríais en 5, 6, 7 minutos cómo hacer búsquedas simples y búsquedas avanzadas en Scopus. Incluso también tenéis algunos sobre cómo exportar los resultados a algunos gestores de bases de datos. Esto mismo se puede ver en Web of Science, es prácticamente similar. Os comento algunos detalles respecto a Web of Science. En general es un conjunto, un compendio de bases de datos y a veces es interesante seleccionar sobre la que queréis trabajar, porque los desplegables que van a aparecer a continuación cuando hagáis estrategias de búsqueda sencillas o avanzadas pueden cambiar en función de cómo hayáis seleccionado esto. Si elegís todas las bases de datos, lo que va a hacer es os va a presentar aquellas opciones que son compatibles en todas las bases de datos que buscáis. Por tanto, va a ser un espectro mucho más limitado. Si os centráis, por ejemplo, en la colección principal de Web of Science, los desplegables estarán ajustados a todo el potencial que tiene el Web of Science. Por tanto, salvo que os interese manejaros con todas las otras bases de datos, yo os recomendaría que os centrarais en aquella que os interesa, porque así podéis utilizar todo su potencial y no estáis limitados por aquella de las bases de datos que tenga menos opciones o esté más limitada. Cuando hacéis la búsqueda básica volvéis a tener lo mismo, un campo y luego un desplegable donde os permite elegir dónde queréis moverlo. Si en lugar de búsqueda básica pincháis el desplegable y os vais a búsqueda avanzada, volvéis a tener una situación parecida a la que hemos visto en Scopus. Un campo de texto grande donde vosotros escribís la sintaxis y de nuevo tenéis algunos elementos de ayuda para que sepáis exactamente pues, qué operadores permite Web of Science y cómo se conectan y cuáles son las etiquetas que se utilizan en los campos que podéis usar para buscar. Si queréis más información, pues aparte de la ayuda en pantalla que os permite Web of Science, tenéis una serie de vídeos en YouTube que os permitirán pues, ver cómo hacer determinadas funciones, desde una visita rápida a vídeos específicos en cada una de las funciones o tareas que podéis realizar.
Por último, tenéis también la posibilidad del polibuscador cuando estáis en la Universidad Politécnica y, bueno, a mí personalmente no me gusta demasiado porque prefiero trabajar sobre las bases de datos nativas. Pero bueno, hay gente que le encuentra utilidad a utilizar un metabuscador que lo que hace es, en una sola pantalla, te busca en varios recursos de los cuales está suscrito, tu institución. Si os interesa esto, yo lo que os recomendaría es que siguierais alguno de los cursos que hay específicos sobre polibuscador ofertados en la universidad. Por último, pues recordaros que en estos momentos ya seréis capaces de identificar similitudes y diferencias en las tres principales bases de datos que para mí son interesantes en la búsqueda de artículos científicos y seríais capaces de realizar una búsqueda básica o avanzada en cada una de ellas.